Muchas gracias al comité organizador por invitarme a participar hoy en el simposio y a ustedes por estar acá presentes para escuchar la charla. Mi nombre es Angélica Imitola, como ya me presentó el doctor Colón, y los acompaño desde el Hospital Serena del Mar. Entonces, digamos, en aras a ilustrar el tema que me corresponde hoy, vamos a hablar de la historia de María. María tiene 55 años, tiene diagnóstico de diabetes tipo 2 hace 5 años y tiene además hipertensión arterial. Ella asiste a control. En el control evidenciamos que María tiene sobrepeso, tiene un índice de masa corporal de 28 y tiene una tensión arterial en 140/90. Tiene una hemoglobina glicosilada de 8.5%. Y en los exámenes tiene una tasa de filtración de 70 mililitros por minuto con presencia de microalbuminuria. Para este momento estaba en tratamiento con losartán y metformina. Ella refiere que lleva más de 6 meses con esa hemoglobina glicosilada y que ella pensaba que su diabetes estaba bien controlada. Entonces vamos a revisar qué intervenciones en nuestra consulta del día a día nos pueden ayudar a mejorar el control de la diabetes en María. En cuanto al temario, vamos a hablar un poco de cómo afecta la inercia terapéutica el control de nuestros pacientes, la importancia de un enfoque individualizado y el programa de educación en diabetes. Vamos a establecer las metas de tratamiento adecuadas para nuestros pacientes, cómo podemos implementar intervenciones no farmacológicas y farmacológicas y por último las conclusiones. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Primero que todo, ¿por qué es importante realizar un adecuado escalonamiento terapéutico en nuestros pacientes? Recordemos que la diabetes es una enfermedad con una alta prevalencia. Más de 500 millones de personas en el mundo tienen diabetes, es decir, 1 de cada 10 adultos, para una prevalencia que además se proyecta va en ascenso. 1 de cada 2 adultos en el mundo con diabetes no conoce su diagnóstico y esa prevalencia es mayor en países de bajo y mediano ingreso como el nuestro. Y en la cuenta de alto costo de nuestro país, publicada en el año 2021, se vio como en el primer semestre del año 2020 se realizó hemoglobina glicosilada a 58% de los pacientes con diabetes en nuestro país, que más o menos ronda 1.600.000 pacientes. Ellos tuvieron medición de hemoglobina glicosilada y de eso solo el 54% cumplieron la meta de hemoglobina glicosilada, es decir, realmente tenemos una baja, digamos, un bajo cumplimiento de las metas de control en nuestros pacientes. ¿Cómo afecta la inercia terapéutica el control de nuestros pacientes? La inercia clínica o terapéutica es la falla para iniciar o intensificar una terapia si está apropiado, si el paciente no está logrando las metas de control. Y recordemos que la modificación de la terapia no es solamente en terapia farmacológica, también en implementar estilos de vida que contribuyan a que ese paciente logre las metas de control. Hay diferentes niveles en los cuales podemos evidenciar que un paciente tiene que hay, digamos, fallas en lograr la intensificación de la terapia. Por ejemplo, puede haber fallas a nivel del proveedor, del paciente o del sistema, pero en la mayoría de revisiones, la mayor parte de la inercia proviene por parte de nosotros como proveedor de salud. En esta revisión sistemática, que recopiló más de 25 estudios, incluyendo más de 500.000 pacientes, se vio cómo los países, digamos, de todo el mundo, tienen una alta prevalencia de inercia terapéutica, alrededor del 50%, siendo muy alta, por ejemplo, en países como Estados Unidos, que va hasta el 85%, y en un estudio de nuestro país, Colombia, la inercia fue hasta el 56%. El tiempo en intensificar una terapia o en hacer un abordaje para que ese paciente mejore el control puede ir desde 10 meses hasta 7 años. Y los factores asociados a la inercia pueden ser algunos de los que nombraba la revisión eran desconocimiento por parte del proveedor de salud de las nuevas guías, errores en la comunicación con el paciente, miedo a los efectos adversos por parte de los pacientes, costos de la terapia, entre otros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con nuestra paciente María es intervenir la inercia terapéutica que hemos, digamos, que ella trae. Ya lleva varios meses con esa hemoglobina glicosilada fuera de metas.
Y lo primero es hacer un enfoque individualizado y motivar o implementar los programas de educación en diabetes. O sea, lo primero que debemos hacer para ayudar a María es conocer su historia. ¿Cuál ha sido la historia de su diabetes? ¿Cómo fue el debut? ¿Los tratamientos previos? ¿Si ha tenido hospitalizaciones? Si tiene complicaciones micro y macrovasculares, ya vimos en la historia que esta paciente ya está presentando una complicación microvascular por compromiso renal, si tiene otras comorbilidades como hipertensión, dislipidemia, obesidad o sobrepeso, hígado graso. La historia de hipoglicemia, obviamente, principalmente en pacientes que vienen en terapias con sulfonilurias o con insulinas. Los factores comportamentales de nuestros pacientes, cómo es su patrón de alimentación, si realizan o no actividad física, cómo es su patrón de sueño, si consume alcohol, si tiene hábito de tabaquismo, cuál es el tratamiento que actualmente recibe nuestro paciente y la adherencia, no es solamente qué se le ha prescrito, sino qué realmente está tomando nuestro paciente, qué efectos adversos ha presentado a los diferentes tratamientos que se le haya ofrecido, si utilizan medicina alternativa complementaria y la historia de vacunación. Hoy, con el uso de la tecnología, también es importante siempre conocer si nuestro paciente ha tenido acceso a educación online, portales para información digamos, en educación de diabetes, uso de apps y ya monitorizaciones de glucosa. Esto aplica un poco más a pacientes con esquemas intensivos de insulina y la red de apoyo. Entonces, en cuanto a los datos del examen físico, recordemos siempre que debemos evaluar el índice de masa corporal de nuestro paciente y sus signos vitales, la tensión arterial, que también nos va a ayudar un poco en la toma de decisiones, y en la evaluación de laboratorio, además de la hemoglobina glicosilada, que la guía nos dice que cada 3, máximo 6 meses debemos estar realizándola para evaluar el control de nuestros pacientes, pues otros estudios, por ejemplo, la función renal, la relación albuminuria-creatinuria, va a ser clave también para la toma de decisiones de tratamiento. Recordemos la importancia de los programas de educación en diabetes, y esta frase me parece muy importante. Los programas de educación son una intervención clave que son tan importantes como la elección de la terapia farmacológica. Recordemos pues que en el hospital, que la Fundación Santa Fe, tenemos la oportunidad de acceder al Centro de Cuidado Clínico de Diabetes, de brindarle, digamos, esa intervención a nuestros pacientes, y realmente hay 4 momentos claves para implementar la educación en diabetes de nuestros pacientes. Al momento del diagnóstico, cada año, o si vemos que el paciente no tiene un buen control metabólico, como es el caso de nuestra paciente María, si aparecen complicaciones micro o macrovasculares a lo largo de la enfermedad y en los procesos de transición de nuestros pacientes. Lo segundo, para ver cómo vamos a ayudar a María, es establecer la meta de control. Y la meta de control, pues lo expresamos usualmente en la hemoglobina glicosilada, con la medición de la hemoglobina glicosilada. Pero recordemos que si es un paciente que ya tiene terapia intensiva de insulina, ya sea diabetes tipo 2, que ya tiene, digamos, un uso de insulina, o pacientes con diabetes tipo 1, pues habrá otras métricas más allá de la hemoglobina glicosilada que no son la finalidad de la charla, pero para que tengamos, digamos, esa precisión. En el caso de nuestra paciente que viene en terapia oral, pues la hemoglobina glicosilada va a ser ese parámetro para establecer un buen control. Y recordemos que una hemoglobina glicosilada menor de 7% va a ser adecuada en la mayoría de nuestros pacientes. Sin embargo, hay algunos pacientes en los cuales podemos ser un poco más estrictos, pacientes jóvenes que no tienen terapias que induzcan hipoglicemias, podemos ir hasta una meta de 6.5%, pero en pacientes, digamos, adultos mayores, frágiles, con comorbilidades, podemos ser un poco más laxos, hasta 8%. En el caso de María, es una paciente joven con una adecuada expectativa de vida que ya está debutando con una complicación microvascular. Lo ideal es llevarla a esa meta de hemoglobina glicosilada menor de 7%. ¿Cuáles son entonces, o cómo voy a hacer el proceso de escalonamiento terapéutico en mi paciente? Vamos a evaluar intervenciones no farmacológicas y farmacológicas ideales para lograr que mi paciente logre un buen control de la diabetes. Y es que en cada consulta debemos iniciar evaluando la intervención en el estilo de vida.
Obviamente yo sé que cuando les presenté el caso de María, todos estaban pensando cuál era la terapia que íbamos a implementar. Claro que sí, eso es muy importante, ya lo vamos a ver cuál podría ser una buena opción para ella, pero en nuestra consulta debemos tomar un tiempo para hacer una intervención en terapia médica nutricional. Recordemos que no hay un único plan nutricional para todos, pero en las guías nos resaltan la importancia de lograr un balance adecuado de la alimentación, disminuyendo aquellos alimentos que pueden estar ocasionando una excursión importante de la glicemia en nuestros pacientes, y en aquellos pacientes con sobrepeso y obesidad, lograr una pérdida del peso entre el 5 al 15% tiene un impacto muy importante en el control metabólico e incluso en los desenlaces de morbilidad cardiovascular. Un plan de alimentación adecuado puede tener un impacto en la reducción de hemoglobina glicosilada hasta un 0.8%, y por eso va a ser tan importante en el proceso de tratamiento. Igualmente, la actividad física la debemos recomendar en nuestra consulta. Una actividad física que puede ser moderada, 150 minutos a la semana, incluyendo 2 a 3 días de actividad física que incluya ejercicios de fortalecimiento muscular o resistencia. Esto puede tener un impacto en reducción de hemoglobina glicosilada hasta el 0.6%. Recordemos que también hay recomendaciones muy sencillas como aumentar pasos, más de 500 pasos al día puede hacer una diferencia en el control metabólico y la protección cardiovascular de nuestros pacientes, y el patrón de sueño, que esto lo incluyen incluso ya, digamos, como uno de los puntos a analizar con nuestros pacientes. Poco sueño o mucho sueño es desfavorable, menos de 6 horas o más de 8 horas tiene un impacto negativo en el control. Y bueno, ya digamos muy en línea con lo que vienen, digamos, con las presentaciones previas, recordemos que las guías ahora hacen, digamos, como una diferenciación muy grande en pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular o que tienen alto riesgo de enfermedad cardiovascular, en aquellos que tienen falla cardíaca instaurada, ya sea con fracción de eyección preservada o disminuida, y en aquellos con enfermedad renal. Digamos que en estos cuatro grupos de pacientes, nuestra terapia, nuestro enfoque terapéutico cambió de manera sustancial con los últimos estudios, y recordemos que en ellos la elección de tratamiento va a partir de terapias que ya tienen beneficio probado cardiovascular y renal, como son los inhibidores de SGLT2 o las agonistas de receptor de GLP-1. Recordemos que si tenemos un paciente que llega a nuestra consulta con una hemoglobina glicosilada mayor de 8.5%, es importante estar pensando en brindar una terapia combinada en ese paciente. Incluso la guía también dice que si son pacientes jóvenes, con diabetes tipo 2, también debemos ser un poco como más intensos en el manejo. Si bien la metformina es una buena terapia, sigue siendo un agente de elección de primera línea. Recordemos que esto principalmente en pacientes sin enfermedad cardiovascular o renal. Si es un paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular o renal, la podemos utilizar, pero en combinación con nuestras terapias que ya tienen beneficio probado, porque sigue siendo una buena opción en pacientes de bajo riesgo cardiovascular. Recordemos que es una terapia que tiene buena eficacia, con mínimo riesgo de hipoglicemia, neutra en peso, en algunos pacientes incluso puede lograr, digamos, inducir pérdida de peso y con un adecuado costo. En cuanto a la toma de decisiones de tratamiento, lo que yo les decía, estos cuatro, digamos, grupos de pacientes que debemos tener muy presente: enfermedad cardiovascular instaurada o alto riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son esos pacientes de alto riesgo? Pacientes mayores de 55 años que tengan 2 o más factores de riesgo adicionales como obesidad, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo o presencia de albuminuria. Ese es un paciente de alto riesgo que también se beneficia de inhibidor de SGLT2 o agonista de receptor de GLP-1. Recordemos que en estos pacientes lo que hacemos es iniciar una de las dos terapias, y si con esa terapia no se logra el control metabólico, entonces podemos adicionar la otra terapia. Es decir, si iniciamos inhibidor de SGLT2, no logramos la meta, adicionamos el agonista de receptor de GLP-1 o viceversa. En pacientes con falla cardíaca, ya sea con fracción de eyección preservada o disminuida, siempre iniciar un inhibidor de SGLT2.
Y en pacientes con enfermedad renal crónica, que está definida como una tasa de filtración menor de 60 mililitros por minuto o presencia de albuminuria, debemos también iniciar un inhibidor de CGLT2. Recordemos entonces que si con esta terapia no se logra la meta, podemos adicionar entonces el agonista de receptor de GLP-1. Digamos que en la guía también hablan un poco de la potencia o la eficacia de estas terapias y de la potencia en pérdida de peso. ¿Sí? Digamos que si nosotros queremos un medicamento que tenga una alta potencia en pérdida de peso, porque es un paciente que tiene una obesidad, digamos, importante, ya la guía nos dice, bueno, cuál sería ese primer agonista del receptor de GLP-1 para evaluar, cuál de pronto tiene menor potencia, y esto también nos podría ayudar un poco en la toma de decisiones, pero digamos como para que lo llevemos en la mente, yo creo que realmente estos 4 grupos de pacientes sí son los que debemos ser un poco como más, digamos, como precavidos al momento de hacer la elección de terapia. Ya esto es como conocimiento adicional. Recordemos, si necesita control metabólico adicional nuestro paciente, incorporar terapias en vez de sustituir. Recordamos que tienen mecanismo de acción complementario. Realmente en el caso de María no es que yo le voy a quitar la metformina, posiblemente voy a iniciar un tratamiento adicional para que me ayude a la meta del control metabólico. ¿Y cuándo iniciar insulina? Esto me parece muy adecuado que lo hablemos, muy importante, porque a veces vemos, digamos, en la práctica diaria, o me ha pasado, nosotros en el Hospital Serena del Mar, vemos pacientes de diferentes regímenes de salud, vemos varios pacientes de EPS, tanto contributivas, subsidiadas. Es muy usual que lleguen en terapias con metformina e insulina, ¿sí? Y recordemos que en diabetes tipo 2, la insulina hoy en día debemos intentar, digamos, muchas otras terapias antes de introducir la insulina, ¿sí? Incluso en la guía nos dicen, mire, si es un paciente con diabetes tipo 2, incluso considera adicionar el agonista de receptor de GLP-1 previo a la insulina. Solamente hay como algunas indicaciones muy precisas en las cuales sí debemos pensar en insulina como primera alternativa, y son pacientes con hiperglicemias severas, pacientes con hemoglobinas glicosiladas elevadas asociadas a mayor de 10%, pero sí está asociada a signos de signos de falla de célula beta, como pérdida de peso, cetoacidosis o cetonuria, pacientes que tienen descompensación aguda de la diabetes, que están en contextos de hospitalización, enfermedad aguda o cirugía. Si yo sospecho diabetes tipo 2, por eso también hablábamos mucho de evaluar la historia de nuestro paciente. No es el caso de María, pero hay pacientes que cuando uno empieza a hacer de nuevo como el recuento de la historia, dice, este paciente me parece que realmente no tiene una diabetes tipo 2, puede ser una diabetes, por ejemplo, helada. Entonces, digamos que si uno tiene sospecha que hay digamos, una diabetes tipo 1, también realmente ese paciente debe estar en tratamiento con insulina, o pacientes con bajo peso, donde sabemos que los agonistas de receptor de GLP-1 serían muy deleterios por su impacto en reducción de peso. Siempre recordemos que vamos a adicionar la insulina basal a la terapia existente como un efecto aditivo, lo que hablábamos de tratar, digamos, de no reemplazar terapia, sino hacer un efecto aditivo, obviamente con algunas excepciones. Y en el caso de las insulinas, la excepción va a ser las sulfonilurias, que sí se deben suspender porque realmente tienen un riesgo alto de hipoglicemia, y al combinarlas con insulina, pues se potencia ese riesgo, y eso pues puede ser muy contraproducente para nuestro paciente. Entonces, si nosotros decidimos insulinizar a nuestro paciente e iniciar insulina basal, recordemos que la debemos iniciar a una dosis baja, puede ser 0.1 a 0.2 unidades por kilo o 10 unidades por kilo, que es, pues, 10 unidades una vez al día, que es como una dosis sencilla para aprendernos. La idea es que se coloque al momento de ir a acostarse, y ojalá podamos iniciar un análogo de insulina. La idea es que titulemos la dosis de la insulina basal con la glucometría en ayunas. Recordemos que debemos evaluar o tratar de colocar una meta de glucometría en ayunas en nuestro paciente, y la guía nos dice, bueno, titule esa insulina basal en base a la glucometría en ayunas,
Pero y digamos que acá es cuando, además de las glucometrías, podríamos iniciar monitoreos continuos o intermitentes de insulina para ayudar a verificar el control de la glicemia en nuestro paciente. Eso, pues, digamos, lo sugiere la guía. Y cuando ya definitivamente tenemos la glucosa en ayunas en metas, pero durante el día no se logra el control metabólico, es importante entonces empezar a evaluar si vamos a adicionar un agonista de receptor de GLP-1 si el paciente no se le ha iniciado, o podríamos también iniciar una dosis de insulina rápida con la comida de mayor excursión glicémica, que por lo general es el almuerzo, pero bueno, todo dependiendo del paciente. También, digamos, las guías dicen que es importante evaluar la combinación de insulina con agonistas de receptor de GLP-1 para facilitar la adherencia, y recordemos siempre que si la dosis de insulina basal ya está muy elevada, mayor de 0.5 unidades por kilo, y no se logran las metas de glucosa postprandial, sí debemos adicionar la insulina rápida como habíamos planteado con la comida de mayor excursión glicémica, que sería como un esquema basal plus. Algo importante que también habla en las guías es de considerar el desescalonamiento terapéutico, especialmente en pacientes que ya son adultos mayores, que se tornan frágiles, que empiezan a tener hipoglicemias de manera repetitiva, o por ejemplo que algo sucede, surge una enfermedad que limita la expectativa de vida de ese paciente, o, por ejemplo, cuando tenemos ya métricas de control metabólico muy por debajo del objetivo, si le llega a un paciente con una hemoglobina glicosilada 5,5, bueno, vamos a evaluar cómo entonces vamos a de pronto desescalonar la terapia de mi paciente. Bueno, recientemente, como hablaba el doctor Jaramillo, se publicaron las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, donde también muy de la mano con las recomendaciones de la ADA y de la Sociedad Europea de Diabetes, nos enfatizan en la importancia de evaluar siempre cuando llega nuestro paciente a consulta la presencia de enfermedad coronaria, de alto riesgo de enfermedad coronaria, falla cardíaca o enfermedad renal, para tomar digamos, la mejor elección de tratamiento. Recordemos que si es un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular o ya enfermedad cardiovascular establecida, se puede iniciar inhibidor de SGLT2 o agonista de receptor de GLP-1, pero en falla cardíaca y enfermedad renal vamos a dar prioridad a los inhibidores de SGLT2. Y bueno, como ya lo comentaban, en la enfermedad renal también viene el finerenone como una estrategia de tratamiento importante. Y digamos, algo complementario es que en estas guías, además de los pacientes con enfermedad cardiovascular instaurada, definen los pacientes de alto riesgo como pacientes que tengan compromiso severo de órgano blanco, aquellos pacientes con proteinuria significativa o que tengan presencia de enfermedad microvascular en 3 sitios, como por ejemplo microalbuminuria, neuropatía y retinopatía. Esos pacientes también entrarían para efectos de esta guía como pacientes de muy alto riesgo, y también se benefician de inhibidor de SGLT2 y o agonistas de receptor de GLP-1. Se implementa también el SCORE-2 de diabetes, una calculadora también para evaluar, digamos, el riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes. Hasta ahora, pues, digamos, no tenemos como, digamos, el estudio para nuestra población colombiana. Entonces, bueno, volviendo un poco a la historia de María, recordemos que María tiene diabetes, pero además tiene hipertensión arterial, tiene sobrepeso, una hemoglobina glicosilada fuera de metas, 1.5%, digamos, mayor a nuestra meta en esta paciente, con presencia de microalbuminuria. Entonces sabemos que llevaba más de 6 meses con la hemoglobina glicosilada fuera de metas. En María, entonces, en nuestra consulta podemos hacer una intervención en el estilo de vida, tratar de incluirla en el programa de educación en diabetes, donde está un manejo multidisciplinario muy importante, en mano con la educadora, la jefe de enfermería, nutricionista, deportólogo. Y pues ya en terapia farmacológica podría ser una buena opción adicionar un inhibidor de SGLT2 y, según la evolución, un agonista de receptor de GLP-1.
Entonces, en cuanto a las conclusiones, conocer la historia de nuestros pacientes, así como algunos parámetros del examen físico de los laboratorios, van a ser fundamentales para individualizar el tratamiento de nuestros pacientes. Establecer las metas de control va a permitir realizar un escalonamiento terapéutico adecuado, y este escalonamiento terapéutico tiene que ir con dos componentes: intervención en hábitos de vida y terapia farmacológica. Los inhibidores de CGLT2 y los agonistas de receptor de GLP-1 deben ser recomendados como primera línea de tratamiento en pacientes con enfermedad cardiovascular o con alto riesgo cardiovascular, enfermedad renal o falla cardíaca. Y evitar la inercia terapéutica en diabetes es un reto que tenemos actualmente en nuestra práctica clínica. Muchas gracias.